ya gané, ya perdí, ya reí y lloré, ya grité y callé, me prendí y apagué y fui feliz, lo sentí, fui temor, fui dolor, aprendí que al llover, luego le sigue tu sol, aceptando que al creer siempre podemos. No interesa si empezamos hoy de nuevo. Lo que siento es parte del universo. Yo te confieso que al cerrar los ojos siempre yo te veo. Te sentí. Ay, amor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otro encuentro de ¿Qué es de tu vida? Hoy un programa muy especial, una persona muy reconocida, con mucho poder. Él es médico, empresario, hizo historia en la medicina coronaria, si se quiere, pero yo diría en la medicina general, en Salta, un pionero en muchas cosas. Y vamos a hablar de eso un poquito, pero también de su vida, porque no es una persona que suela quizás estar en espacios así, de entrevistas íntimas. Por eso vamos a aprovechar para conocer un poco más de su vida. Es el doctor Fernando Saavedra y está con nosotros. Un placer, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Caro. ¿Cómo un gusto. está? Gracias Igualmente por la invitación. Bueno, yo un poco hice la presentación, pero la pregunta que le da nombre a este programa es ¿qué es de tu vida? Y me gustaría que usted le cuente a los salteños y a los televidentes de todo el país quién es Fernando Saavedra. Bueno, yo soy médico, cirujano cardiovascular. Estamos en Salta casi desde el 91 hasta ahora, o sea, varios años. El lugar en donde más tiempo vivimos, yo soy original nacido en Catamarca. Y nos formamos en Córdoba, porque bueno, con mi señora fuimos compañeros en la facultad y después hicimos la residencia en el mismo hospital. O sea, toda una vida de pasión compartida y de amor y de Exacto. todo. Así que llevamos bastante tiempo juntos y vivimos en Salta desde julio del año 1992. Yo me vine a Salta a hacer la primera cirugía cardíaca que hicimos acá, en esta provincia. Yo viajaba de Córdoba y operaba el fin de semana y así comenzamos y bueno, después se complicó bastante la cosa porque teníamos cada vez más pacientes. Hacíamos una especialidad de puras urgencias, entonces nos obligó ya a quedarnos definitivamente y en marzo, abril del año 92 ya me fijé la residencia acá y mi señora junto con mi hijo mayor se vino en julio de ese año, del 92. Doctor, un promedio 9 arriba en la facultad, una carrera que desde estudiante ya se mostraba con mucho potencial. ¿Por qué Salta, más allá de la demanda y la necesidad que un poco los que nos cuenta, por qué eligió Salta pudiendo elegir quizás cualquier otro lugar del país y del mundo para desarrollar esa carrera que ya se mostraba, ¿no? Nosotros una buena expresión. Vivíamos en Francia porque me fui cuando terminamos la residencia, me salió un contrato de trabajo en Francia, en Estrasburgo, y iba a durar un periodo de un año, al final terminamos quedándonos 3 y la idea era quedarnos un poco más de tiempo. El jefe del servicio en donde yo me formé en el hospital privado estaba enfermo, eso me obligó a retornar un poco más precozmente de nuevo a Córdoba. Y estando en Córdoba, un amigo que era anestesista en ese momento, o sea, el anestesista nuestro de ahora, que fue el anestesista durante todo el tiempo que estuvimos acá en Salta, había pasado por Córdoba, yo lo conocí en el hospital mientras hacía la residencia, él se vino a vivir a Salta, yo me fui a Francia y cuando volvimos él se enteró de que yo había vuelto y me llama un día y me dice, mira, tenemos todo armado en Salta para hacer cirugía cardiovascular y nos falta solo el cirujano. Le digo, no le falta nada, tiene todo. Y es así que, bueno, me hablaron un par de veces, yo no estaba muy convencido, me vine casualmente a decirles, bueno, que agradecía la propuesta, pero lamentablemente yo me quedaba en Córdoba. Y resulta que, bueno, con todas las peripecias que significó ese viaje, porque, viste, no había avión para venir a Salta, viajando en colectivo, esa noche había llovido toda la noche, mira, toda en contra tuve en ese viaje. Y yo no conocía Salta, nunca antes había venido. Y en
en ese viaje yo venía del chofer 3 o 4 asientos de ese lado del colectivo. Y te ubico porque cuando el colectivo ingresa a Salta, claro, a la mañana, yo vi Salta desde el portezuelo, sí, y yo siempre digo, fue amor a primera vista, claro, porque realmente decidí en ese momento que yo me quedaba en Salta. Fue como sentirlo en el corazón. No, sin duda, fue una cosa increíble que nada, llegué, me esperaban los muchachos en la terminal, me llevaron al hotel, me dicen, che, a tal hora pasamos, te buscamos. Yo salí un rato antes a recorrer la plaza, porque era justo el hotel enfrente de la plaza. Y yo decía, esto me encanta, es un lugar espectacular, que no haya habido cirugía, me encantaba, pues yo le veía un potencial bárbaro y me encantó todo lo que veía me gustaba. Así que bueno, vimos el sanatorio, en ese momento el Sanatorio del Carmen estaba haciendo algunas modificaciones, era octubre del 91, y cuando les pregunto, me preguntan, che, ¿cuándo querés que comencemos? Yo dije, nada, comencemos ahora en 60 días. Y el 28 de diciembre del 91 hicimos la primera cirugía, el Día de los Inocentes. Hicimos la primera cirugía cardíaca, que fue un triple bypass aorto coronario, una cirugía cardíaca a cielo abierto con circulación extracorpórea. Y bueno, ahí comenzó nuestra historia y desde ese momento no paramos nunca. Por eso se decía que hizo historia en la medicina coronaria, pero cuando ampliamos o amplificamos esa oración, quizás hoy es un empresario de la salud, ha hecho mucho por la salud en Salta, y haciendo todo ese repaso y mirando un poco para atrás, 30 años atrás, ¿pensaba que iba a lograr todo lo que logró y que hoy iba a estar a los 65 haciendo una observación del crecimiento de Salta y de la salud en Salta, siendo protagonista de ese cambio? Yo era bastante joven cuando comenzamos, teníamos ese espíritu emprendedor que lo seguimos teniendo inclusive aún hoy. Eso nos llevó a generar y a crear un servicio de cirugía cardiovascular que fue uno de los más importantes que tuvo la Argentina. En el interior prácticamente nada. Nosotros ganamos un premio nacional de cardiología en el año 97, creamos la primera residencia privada de cirugía cardiovascular en Salta. Hicimos la primera unidad coronaria, había una terapia intensiva que existía en el Hospital San Bernardo y bueno, creamos nosotros con la cirugía cardíaca la unidad coronaria. Después se desarrolló la angioplastía en agudos, que es un procedimiento hemodinámico que trataba el infarto de miocardio. Mientras tanto había un infarto y nosotros los operábamos y ese desarrollo fue creciendo con el apoyo nuestro también. Es decir, se desarrolló una medicina que hasta ese momento no existía en Salta. Detrás nuestro vino otra gente que después nos permitió hacer los trasplantes renales en el año 94, en el año 95. Empezamos con el programa de trasplantes renales y hoy llevamos, qué sé yo, más de 200 procedimientos hechos. Y hicimos la primera cirugía pediátrica con circulación extracorpórea también, operamos 250 chicos. Y hicimos trasplantes cardíacos, llegamos a hacer trasplantes cardíacos y bueno, siempre pensamos en que necesitábamos un lugar que sea un poco más extensible, que se desarrollara un poco más del lugar donde estábamos, que lo veíamos acotado, que nos permitió desarrollarnos y generar un buen ámbito médico, pero necesitábamos otra cosa para desarrollar otros proyectos que ya teníamos. Y apostando también a la tecnología. Exacto. Y a la modernización. Y así nace el IMAC, que fue el origen. Necesitamos otro lugar para hacer medicina de súper alta complejidad. Y bueno, en el año 2004, en el 2006 se comenzó la construcción del edificio y en el 2014 pudimos inaugurar el IMAC. Hace 10 años está de festejo. Hace 10 años. Llevamos 10 años de IMAC. Doctor, ¿y en su familia había algún médico, alguien que haga una carrera para la que usted diga, esto es referencia para mí, quiero ser médico? No, yo en mi familia no. Mi papá era empresario, tenía una empresa de construcción. Mi mamá, ella era profesora de historia, después hizo la licenciatura de historia, se dedicó a la política también. Bueno, su niñez estuvo muy marcada por la política. Sí, mi abuelo había sido senador en Catamarca. Mi mamá, yo respiré la política desde muy chiquito.
ella era fanática, ella daba su vida por la política, entonces yo aprendí, conocí esos vericuetos de la política desde chico, los vivía y los palpaba desde siempre. ¿Y en alguna ocasión, y con todo este tránsito en Salta, le picó el bichito de la política, de interesarse por? Estamos muy enfrascados en lo que estamos haciendo. Hubo varias propuestas que nos hicieron durante un tiempo. Nosotros las descartamos porque en realidad queríamos seguir con el proyecto médico en donde estamos enfrascados todo el día y todo el tiempo, es decir, 24 horas, 365 días del año estamos pensando en cómo mejorar y cómo hacer de este proyecto que cada vez sea más grande. Entonces estamos decididos a que eso siga adelante y para eso hay que imprimirle mucho esfuerzo y no desviarnos. Entonces, nada, el futuro, no sé qué pasará en el futuro, pero hoy decididamente estamos enfocado en eso. ¿Y qué recuerdos tiene de esas reuniones de la política? ¿Qué enseñanzas quizás le dejó la política que la pueda aplicar a la vida hoy o al desarrollo de su profesión? Yo te diría que el sacrificio es diferente a estar en una empresa privada. Yo veía que mi madre trabajaba mucho tiempo, le demandaba muchos viajes, mucha circulación en el interior y el exterior. Ella ocupó hasta cargos nacionales también, entonces tenía que viajar muy mucho. Y lo que yo siempre notaba es que la necesidad de la gente pidiendo y reclamando cosas era todo el tiempo. Y primero lo viví con mi abuelo, después lo viví con mi madre y nada, yo te diría que la política representa un acto de sacrificio en donde uno se tiene que comprometer con su situación y con la comunidad, y la comunidad necesita muchas cosas y el político tiene que estar para ir solucionándole la vida a mucha gente, ¿no? ¿Cambió la política de aquellos tiempos sobre la de ahora, cree, doctor? Yo te diría que en ese momento era todo más simple. Yo no vi que la gente se haga millonaria y viva de la política el resto de la vida. Hoy creo que las cosas cambiaron en ese sentido. Yo diría que en ese momento yo lo veía muy puro, muy pristino a todo y en realidad, no sé, muy a fondo, no sé qué pasará hoy, pero nada, yo creo que en algo es diferente. Volviendo a su profesión, siendo hoy empresario, teniendo la posibilidad de estar fuera del quirófano, ¿sigue eligiendo salvar vidas, operar, dirigir equipos de médicos? Es el lugar en donde mejor me siento, un quirófano. ¿Qué Por eso sigue operando. Un médico cuando está ahí con la vida de una persona a su cargo? ¿Qué le pasa? ¿Le sigue generando lo mismo que cuando empezó a operar? ¿Suele ser algo ya más natural? Probablemente hoy estemos un poco más acostumbrados. Al comienzo, como te dije, era muy joven, comencé desde muy joven haciendo cirugía cardíaca. El primer corazón que operé debo haber tenido entre 25 y 26 años. Por supuesto al lado de mi jefe, indicándome qué tenía que hacer y cómo hacerlo. Después vino terminar la residencia y terminar formado en eso, irme a Francia y que los franceses vean que uno tiene capacidad y que puede hacer cosas. Para mí mi pasaje por el extranjero fue sumamente interesante y agradezco haber pasado por ahí porque lo que yo recibí en Francia, te digo, hasta inclusive un poco más de lo que yo recibí en Argentina durante la residencia. Mucha gente habla del extranjero, cuando nosotros argentinos vamos al extranjero, los sudacas, viste, que no tienen participación, y en realidad conmigo fueron muy amables, muy generosos. Yo guardo un aprecio infinito con mi jefe de Francia y con la gente que en ese momento estaba trabajando, que me costó mucho volver, porque cuando yo voy a decirle a mi jefe que terminó el primer año me volvía, mi jefe me dice, no, es imposible que te vuelvas, porque acá tenemos un buen equipo y tenemos, por supuesto, me aumentaron el sueldo, tuve otras tentaciones, pero bueno, nada. Y así va pasando el tiempo y uno se va acostumbrando, como te decía recién, pero la sensación que uno tiene con los pacientes hasta el día de hoy es la misma que tuvimos el primer día.
el compromiso, porque eso es indelegable, ¿viste? La función que tiene el cirujano es indelegable. Yo no puedo decirle a la gente, che, andá y habla después de la cirugía. El cirujano es el que habla con el paciente, el que habla con la familia, el que le da la garantía de que la cirugía va a ir bien. O sea, no le decimos al paciente, usted tiene 99% de probabilidad de morirse, no, al revés. Usted se opera porque tiene la posibilidad de vivir, que va a ser una buena vida en el futuro, y esa es la responsabilidad del cirujano. O sea, yo asumo la responsabilidad, como todo cirujano, de hablar con el paciente, con la familia, de darle las garantías y velar porque todas las cosas anden bien, ¿viste? Depende de nosotros, el anestesista, el perfusionista, el que maneja la bomba de circulación extracorpórea, el médico que lo recupera al paciente en el post, el médico clínico que le da la alta, los controles posteriores, o sea, todo depende de nosotros. O sea, que asumimos el compromiso de que el paciente tiene que andar bien en toda la evolución y que esperamos que se muera de viejo, que disfrute la vida después de la cirugía y que se muera por otra cosa. Yo que soy una mujer de fe, digo, bueno, en ese momento Dios como que delega un poco su poder a las manos del médico que va a realizar esa operación. ¿Lo siente así? ¿Qué hace un momento antes de operar, por ejemplo? ¿Siente que tiene el poder sobre la vida de una persona? No, ¿Y cómo lo siente en el cuerpo? No, te digo que no siento el poder como el poder de decir, che, yo soy Dios o un superhombre que voy a operar a un paciente y tiene que andar bien. En realidad, nada, yo antes de la cirugía pienso en qué va a ser más beneficioso para el paciente. Estoy pensando en cuál es la técnica quirúrgica que se adecua más a las lesiones que encontramos, cuánto tiempo, porque en la cirugía cardíaca, como paramos el corazón para operarlo al paciente, ese paciente está muerto. Técnicamente, está viviendo por una bomba de circulación que está circulando mientras nosotros paramos el corazón y operamos al paciente con el corazón parado y frío. Entonces, todo ese momento quirúrgico está dentro de nuestra cabeza antes de entrar, y cuando entramos es una carrera contra el reloj, porque tenemos que hacer las cosas rápido, en el menor tiempo posible y bien. Si nosotros cometemos algún error, el paciente no sale de la cirugía. Entonces un bypass tiene que quedar perfectamente el punto, la sangre tiene que circular por arterias coronarias que tienen 1,5 milímetros. O sea, operamos un puente con una arteria coronaria que cada uno mide 1,5 milímetros y tenemos que hacerle una boquita y suturarlo. Tenemos que cambiar una válvula, la válvula que ponemos tiene que quedar perfecto, no tiene que dar insuficiencia, tiene que ser una apertura adecuada para que pase la sangre, porque en cualquier problema que hay intraquirúrgico, el paciente no sale de cirugía. ¿Cuál fue el momento más difícil en su carrera que recuerde? Algo que realmente lo marcó, y un antes y un después. ¿Alguna cirugía que no salió? ¿Alguna historia que lo atravesó por alguna situación particular? Nosotros, historias debe haber muchas. Lo bueno de todo es que prácticamente nosotros teníamos una baja tasa de complicaciones, una baja tasa de mortalidad. Entonces tenemos pocos casos así que hayan sido bastante complicados, pero por ejemplo, una cirugía que no salía de bomba, el paciente estuvimos 14 horas en quirófano masajeándolo hasta que recuperó el ritmo y pudo salir. Eso fue increíble, porque realmente fue una cosa, que no pensábamos que iba a andar bien el paciente. Y otro caso, estábamos cenando con mi señora en un restaurante a las 10 de la noche, suena el bip que me comunique urgente o que me dirija al San Bernardo, porque en ese momento no había celulares, entonces sonaba el aparatito y nos pasaban un mensaje. Yo dejé todo y salí y me fui al San Bernardo, y cuando llegué era un chico, un policía, que le habían pegado un tiro en el pecho y había que operarlo de urgencia, y lo operamos de urgencia y el chico se salvó. Y cuando voy a la habitación a verlo a la tarde después de la cirugía, a la mañana después de la cirugía, pues salimos re tarde del quirófano, como a las 2:30, 3 de la mañana. Cuando voy a la mañana a verlo, la bala había atravesado y le pegó en la columna y lo dejó parapléjico. Y hasta ese momento no sabíamos qué iba a pasar, o sea que quedó neurológicamente comprometido. Y bueno,
se fue de alta después con una situación bastante complicada de rehabilitación. Y nada, es decir, pero nos pasaron cosas insólitas también. Un paciente que llegó también con una herida de bala en el pecho y venía de la zona sur. Y lo operamos, y al segundo día de estar en la unidad coronaria, él solo se sacó los tubos, se sacó las vías y se fue. Y se escapó del sanatorio. Y nunca más lo vi. ¿Nunca más volvió? Nunca más lo vi al paciente. Y en la otra vereda seguramente sí se encontrará con pacientes a los que les salvó la vida y yo quizás 10, 15 años después son médicos. Yo me los encuentro en, qué sé yo, en un restaurante, en la cola del súper, o gente que me dice, doctor, usted lo operó a mi papá hace 20 años y está bien, o se murió de otra cosa. Es decir, nos encontramos todo el tiempo con ese tipo de historias. Qué increíble. Vamos a repasar su vida en algunas fotos, doctor. Algunas ya estuvimos hablando, algunas historias, pero bueno, me va a presentar a las personas de esta maravillosa foto familiar. Bueno, ahí está mi mamá, mi papá, mis hermanos. No me acuerdo exactamente en qué momento era eso, pero nada, ahí, qué sé yo, yo usaba el pelo largo y así todo. Andaba con la bandera en la secundaria y me acomodaba el pelo con un poco de gel para que no se me note tanto. Mi mamá, política de alma, ella fue reina de los estudiantes de la belleza, cuando estaba en la secundaria. Ajá, la reina provincial de los estudiantes. Reina provincial de los estudiantes, una turca. ¿Ya no la tiene su mamá? No, se murió en el año 2020 de COVID. ¿De COVID? De COVID. Los amigos que se quedaron con las vacunas y que no dieron vacunas, ella se murió en el 1 de enero del 2020. Y habiendo no sé cuántas Pfizer ahí que iban a vacunar, ella tenía más de 80 años. Y nada, como ella, mucha gente que se murió de COVID se podría haber salvado si liberaban las vacunas, y después hicieron un acuerdo con la vacuna rusa que... Qué tremendo. Una de las tantas impotencias que seguramente a lo largo de su vida como médico tuvo de no poder salvar amigos. No, porque para colmo fue todo muy malo, porque así como nos pasó a nosotros, le pasó a mucha gente. Tuvimos que pedir autorización, el gobernador de Catamarca es amigo mío, así que autorizó así por esas cuestiones que pudiéramos pasar, pero estuvimos frenados en el viaje durante varias veces, y llegamos a Catamarca y la tuvimos que velar con el cajón cerrado sí. Con mis dos hermanos nada más, no podía entrar nadie más, fue una cosa terrorífica. Y una persona, por lo que nos cuenta, muy querida. Pero además ella... Que hubiera tenido una despedida muy distinta en otra situación. Súper generosa, nada, increíble. Ahí el amor de su vida, una belleza, la doctora Ascona. La doctora... ¿Cuántos años ya? Y casi 40, 39 de casados. Pero hicimos toda la universidad juntos y la residencia juntos. Nuestro primer hijo nació cuando yo estaba haciendo la residencia, porque ella tenía un programa de 5 años y yo de 6. Así que nada, el último año ella terminó la residencia, nació ahí en el hospital. Bueno, me contaba que si no hubiera tenido la suerte de que alguien que sigue también la profesión lo acompañara, muy difícil hubiese la carrera sido del médico imposible. Para nosotros, qué sé yo, estuvimos durante los primeros 5 años acá en Salta, que yo hacía cirugía cardíaca y mis dos socios hacían cirugía vascular, es decir, yo no podía dejar el servicio que no haya nadie cubriéndome. El interior de Salta no lo habíamos conocido, lo conocimos, qué sé yo, 5 años después, o sea, Cafayate, Cachi, al 5.º año de estar en Salta lo pude conocer, porque prácticamente salir el fin de semana era imposible. Todo el tiempo estábamos. Así que sí o sí, mis 2 nietos. Le sacaron todo, los 2 nietos. El amor de la mi mejor vida. versión. El amor de mi vida. Nosotros 3 varones, mis hijos 3 varones también, así que nos faltaba la nena y nació la Mimi, Emilia.
Ella es la princesa de la familia, la reina, diría. La reina. Qué belleza. Doctor, y le preguntaba fuera de aire si era buen paciente, porque en general los médicos son medio rebeldes para el cuidado personal. Usted dice que encontró el camino para poder cuidarse bien y hoy los nietos, la exigencia que puede tener por ahí la infancia, le hace rendir bien, porque se viene cuidando de hace unos años. Sí, yo te diría que yo fumaba y dejé de fumar hace 25 años. Y desde hace 25 años tengo un personal trainer que va a mi casa, llueva, truene, nieve o lo que fuere, así que eso nos obligó a salir. Y después nos quedamos ya, salíamos a correr, participamos en muchas maratón. Después, por un problema de columna que tengo, empezamos con la bici y te diría que hace 6 o 7 años estamos andando en bici y salgo día de por medio todo. Hoy se siente bien, se siente pleno. Sí, nada, la fatiga de los años. ¿Y el estrés? ¿Y el ¿Amigo estrés? o enemigo? Yo te diría que el estrés es enemigo siempre. Entonces hay que saber manejarlo porque junto con el sedentarismo, con la falta de actividad física, con exceso en la dieta, con que comemos un poco más de lo que necesitamos, arma un combo peligroso. Entonces si además fumamos, el combo es terrorífico, entonces hay que ir eliminando todas estas cuestiones y bueno, gracias a Dios yo pude eliminar todo eso. Si no era imposible. ¿Una sorpresita de la producción para usted? A ver. Hola, somos la Emi y el Mati. Somos Se la merece. Mandar un saludo porque sos doctor y salvas gente. Operás. ¿Qué operas? Y operás ¿Qué operas? corazones. Así que te queremos mucho y te queremos mandar un corazón como vos supieras. A ver, así corazón. Mi amor, a ver. Se emociona. Divino. Se Divino. presentan por si no los conoce. No, sí, ¿no? Emi y Val. Nada, te cambia la vida porque, bueno, los abuelos para con los nietos son nada. Uno le da a los nietos lo que no le pudo dar a los hijos, ¿viste? Así es, así es. ¿Le da tiempo también? Le damos ¿Se reserva tiempo. tiempo en la agenda para...? Sí, es decir, nada, ellos viven con su papá y su mamá y cuando están con nosotros uno trata de tenerlos, qué sé yo, de sentir, son súper pegotes también. Así que, nada. Bueno, qué lindo. Una linda vida tuvo, doctor, y una hermosa familia. Sí, gracias a Dios, una linda vida, una hermosa familia, vida desde chico. Es decir, mis padres, nada, estuvieron todo el tiempo con nosotros, nos apoyaron, nos ayudaron, siempre estuvieron presentes, entonces, nada, una linda vida. Muchos amigos. ¿Y cómo se lleva de alguna manera con, no sé si se siente o no, pero con el poder que le da el lugar que ocupa hoy, con los ataques que pueda llegar a recibir por ese lugar que ocupa en una provincia que es chica y que todo resuena más, al parecer? ¿Se lleva bien? ¿Lo sabe llevar? ¿Le duele? Yo me ¿Le llevo cuesta? bien, lo llevo bien. Algunas cosas me molestan porque pareciera que uno en esta cruzada que está haciendo de mejorar y querer que todo esté bien y de armar un proyecto serio, con alta calidad, pareciera que hay gente que le molesta eso y no entiendo. Es decir, vamos al interior y lo que existía en el interior hasta que nosotros llegamos era de terror. Y que la gente le moleste que uno esté haciendo inversiones, es decir, no nos llevamos la plata a otro lado, la dejamos acá. De hecho, la política del IMAC es que todo lo que produce el IMAC no se distribuye en forma de utilidades y todo se reinvierte. Cada uno de nosotros somos 8 médicos y vivimos del trabajo que hacemos, nada más. Y además, ¿cuántas fuentes de trabajo? Y además generamos en todo el grupo IMAC alrededor de, te diría, 800 personas. Entre todo el grupo, las distintas clínicas, el IMAC del centro, los médicos, sí, más de 800 familias viven directa o indirectamente del IMAC. Es decir, que somos una fuente generadora de recursos bastante importante. También salen comentarios de que nosotros, qué sé yo, negreamos, que no les pagamos a nuestros empleados y todo. O sea,
cosas que para nada es cierto, entonces esas cosas son las que me molestan. ¿Usted dice la gente? ¿Es la gente o es la política la que de alguna manera se genera como inseguridad? Yo te diría que nada, a nosotros no nos van a parar, nosotros comenzamos este proyecto hace mucho tiempo, no somos una empresa que reciba subsidios y ayudas de ninguna índole, trabajamos y por nuestro trabajo recibimos lo que nos corresponde, muchas veces no recibimos lo que corresponde y no es un problema de IMAC, sino es un problema de administradores, de la salud en general. Entonces, nada, esa es la parte que me preocupa del proyecto, porque del proyecto vivimos mucha gente. Y si están en contra del proyecto, están en contra de mucha gente. Y que los políticos no vean eso es preocupante. No es el doctor Saavedra que está en contra o a favor de alguien. Nada, nosotros no hacemos política. Nosotros estamos generando un proyecto médico serio. Y te digo más, desde que el IMAC abrió, así como fuimos pioneros en muchas cosas cuando comenzamos en Salta en el año 91, cuando IMAC estaba en el proyecto y ya abría IMAC, todas las clínicas de Salta cambiaron. También era muy pobre la medicina hasta que nosotros llegamos en el IMAC. Entonces se mejoró en términos generales todo y a nosotros nos hizo bien. De hecho, muchas clínicas nos preguntaban a nosotros cuál era el proyecto que estábamos haciendo. Muchos participaban de las visitas guiadas que hacíamos los sábados, en donde mostrábamos todo y estaba abierto para todos. Entonces nunca ocultamos cuál era el proyecto que tenía y eso implicó que todas mejoraran, en algo mejoraran. Muchas se convirtieron en hoteles. Nosotros seguimos con el proyecto, vamos a hacer de esto un proyecto médico serio y convertimos al IMAC en una clínica de alta calidad. Entonces no nos desvió nada del proyecto original que teníamos y tampoco nos van a desviar ahora. O sea, seguiremos avanzando y el futuro, nada, dependerá de todo lo que logremos nosotros mismos. Ojalá sea bueno para todos. Que nada es regalado. Doctor, no se va a ir sin sacar una de las cartas. A ver, una de estas, por favor. ¿Puedo elegir cualquiera o ¿De esta? Digo, porque cualquiera, la que quiera. En estas capaz nos estiramos un poco más, por eso era... Ay. Ajá, curiosa la carta que eligió. La enfermedad. Mira vos. ¿Le tiene miedo a la enfermedad siendo médico y habiendo visto un montón de cosas a lo largo de su carrera? Yo te diría que a veces nos complicamos la vida con pequeñas cosas y realmente lo más importante de todo es la salud. Yo tengo de temperatura 36,8 y siento que me muero. ¿Eso por hombre o por médico? Yo te diría que no sé, por hombre probablemente. Entonces, qué sé yo, tengo un resfrío y yo digo, che, qué bueno que es sentirse bien. Y pienso en la gente que realmente tiene una patología seria y la está pasando mal y la pasa mal prácticamente toda su vida. Entonces, yo pensaba en la diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad silenciosa, que no genera grandes alteraciones y que cuando la descubren el paciente lleva mucho tiempo y cuando la descubrimos probablemente ya está con lesiones severas. Así, 1000 cosas, como fumar y no decirle al paciente, si vos seguís fumando te va a pasar tal o cual cosa, la obesidad, el sedentarismo, todas esas cosas que nos van enfermando de a poco y que llega un momento en donde cuando la descubrimos ya es tarde. Entonces, nosotros generamos un programa que se llama Chequeo Médico Preventivo, que es la forma de detectar patologías que son silentes y actuar a tiempo. Y así descubrimos 1000 cosas. Entonces, la gente debería tener la posibilidad de hacerse. Y resulta que en muchos actores de la salud que no son médicos y que manejan obras sociales, eso está en contra. Claro. Y nosotros le queremos demostrar que la forma de hacer medicina preventiva es la mejor de todas las medicinas. Encontrar las cosas antes que sea tarde. Para el paciente, incluso para el presupuesto de la salud pública y de todo en general, ¿no? Imagínate que nosotros hacemos un chequeo médico preventivo hoy, el paciente durante 1 año o 2 no vuelve al médico. Claro. Si no le hacemos el chequeo médico preventivo, que implica estar 2 horas de tu vida o 3, te hacemos todos los estudios. Cuando terminamos, te mandamos todos los estudios a tu celular ahora, o te los entregamos impresos. Te damos las indicaciones de lo que encontramos
te damos los consejos que tenés que hacer para que no te enfermes durante todo ese año o 2 que no vas a aparecer, y no vas a otro médico. En cambio, cuando no hacemos el chequeo médico preventivo, el médico va al médico clínico, a hacerme un electro, a hacerme una ecografía, después va al cardiólogo, después se pasa por 5 médicos y termina hartándose y no recibiendo ninguna información, porque no vuelve a ninguno de los médicos que pasó. Entonces, desde el punto de vista económico, a la salud pública le interesaría que eso ocurra y que ocurra con más frecuencia. No, es una contra que tenemos. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo. Sé que una de sus pasiones es el vino. ¿Le podemos decir a la gente que una copita de vino no viene mal? No, de hecho bien? debería tomar buen vino, vino tinto, poquito, con las comidas. Bueno, ha sido un gusto tenerlo, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.